Ustedes me dirán, profesor, pero ¿por qué hay guerra? ¿Por qué los seres humanos no nos calmamos? ¿Por qué no simple y sencillamente buscamos la paz? Porque para unos la paz no es negocio, la paz no es opción. Y déjenme les explico que hay una teoría que explica esto. El liberalismo en Estados Unidos desarrolló una teoría, no se vayan a reír, no se vayan a burlar, pero de verdad se los digo. Desarrollaron una teoría que se llama la teoría de la paz democrática. ¿Qué, profe? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, maestro? ¿Cómo que la paz democrática? Pues efectivamente, la teoría de la paz democrática empieza por sostener que las democracias casi nunca van a la guerra contra otra democracia, que entre democracias no se hacen la guerra, no tienen incentivos para pelear democracia contra democracia. Así que como las democracias no se hacen la guerra, ojo, la teoría de la paz democrática sostiene, ¿no? En contraste con las teorías que explican el compromiso bélico, que por lo que sí pueden hacer la guerra es para que los demás países no democráticos, guess what, se vuelvan democráticos. Entre los defensores de la teoría de la paz democrática, se consideran varios factores que motivan la paz entre los estados democráticos. De ahí surge esta teoría. La teoría de la paz democrática sostiene que los líderes democráticos se ven obligados a aceptar la culpabilidad de las pérdidas de guerra ante un público votante. Por eso prefieren no ir a la guerra contra otra democracia. Los estadistas que rinden cuentas públicamente tienden a establecer instituciones diplomáticas para resolver las tensiones internacionales y no ir a la guerra en la medida de lo posible. Las democracias no se inclinan a considerar a otros países democráticos como hostiles. Y en el caso de los países con políticas adyacentes y doctrinas gobernantes, pues menos. Las democracias tienden a poseer mayor riqueza pública que otros estados y por lo tanto evitan la guerra para preservar la infraestructura y los recursos. Aquellos, pues básicamente, que son democráticos, no tienen incentivo, dice la teoría de la paz democrática, impulsada por Woodrow Wilson, pues no tienen incentivo para hacerle la guerra a otra democracia, pero todo el incentivo del mundo para democratizar a los que no sean democráticos. Y aquí es donde uno se pregunta. Las teorías generalmente son el conjunto de conocimientos y premisas adquiridas a partir de la observación, la sistematización de información, la comprobación o la refutación de hipótesis, y una vez que están confirmados, viene ya la síntesis sistematizada presentando los hallazgos de la observación. Por eso es importante la investigación científica y por eso las teorías ayudan a la ciencia. Pero yo tengo una crítica para la teoría de la paz democrática, y es que parece más una justificación, es decir, parece más una doctrina que la observación empírica de la humanidad y de los países. Es decir, parece más la justificación de por qué los países que se asumen como democráticos le hacen la guerra a los países a los que ellos no consideran democráticos en el nombre de la democracia. De tal suerte que cuando encuentran petróleo en Nigeria o litio o México nacionaliza su litio o Chile o Bolivia, no es casual que se escuchen ideas, sugerencias para hacerlos que se democraticen, para hacerlos que respeten los human rights, los derechos humanos, y para hacerlos que entren en razón.
Y aquí es donde, si vemos que una teoría es más una doctrina, es decir, que una teoría no surge de la observación objetiva de las hipótesis verificadas, no observa correlaciones, no observa causalidades y no observa frecuencias, entonces no es teoría, es doctrina. Y la doctrina no alimenta la ciencia. Así que está súper, súper, súper interesante observar esto porque se vuelve absolutamente revelador que justamente this democracy gaste tanto en armamento, gaste tanto en presupuestos militares, más que los no democráticos. O sea, los democráticos, que se supone que no van a la guerra contra otras democracias, gastan más que los no democráticos. Y este otro no democrático gasta 10 veces menos que el democrático. Y este, que es la democracia más grande del mundo, gasta 11 veces menos que el democrático. Y las demás democracias ahí están echándole las ganas, miren, ¿no? Porque la teoría de la paz democrática dice, no, 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 las democracias no se hacen la guerra entre sí, pero gástenle, gástenle porque uno nunca sabe cuándo se pueda necesitar ir a una guerra. ¿Para qué? Pues para democratizar a los que no sean democráticos. ¿Sí se entiende esta lógica? ¿Se entiende esta lógica? Por eso es importante separar y distinguir lo que es una teoría de lo que es una doctrina y también el discurso de la realidad. Miren, mientras hay inflación, déficit y un gran lastre para la economía productiva, pues resulta que el 80% de las mayores empresas del armamento producen sus armas en los países más ricos del mundo. Dicho de otra manera, los democráticos, los que no le hacen la guerra a otras democracias, pero sí a otros países autoritarios que no son democráticos, también no solamente les hacen la guerra, también les venden armas a los no democráticos. Así que este asunto de estar aumentando el gasto militar en el nombre de la democracia, to protect the European values, dice por ahí Borrell y esta señora Ursula von der Leyen, eso dicen, to protect the European values. Send more guns. We make peace through the guns. O sea, hacemos la paz a través de las armas. Entonces, entendemos por qué estos números. Si tienes la hipótesis, si tienes la premisa de que la paz se construye a partir de que estés súper armado, es decir, si quieres paz, prepárate para la guerra, pues entonces estos están siguiendo al pie del cañón eso que nos repiten todos los días y que vamos normalizando. Pues que Dios nos agarre confesados, porque hay unos pocos que se están volviendo en multimillonarios y hay otros, muchos, que están padeciendo la guerra, millones y millones y millones. Y esto lo estamos viendo con los pobres ucranianos, la población de a pie, la que tiene que padecer a Zelensky, este monigote de las élites, Estados Unidos, el gobierno estadounidense y el complejo militar estadounidense, y obviamente el complejo militar europeo, que están, no se rasgan las vestiduras, pero se están frotando las manitas porque el 80% de las empresas productoras de armas se encuentran en los países ricos, en los democráticos, por supuesto.